El día de hoy, alrededor de las 6:35 de la mañana, se registró una balacera en Paseo de la Reforma y Monteblanco, Colonia Lomas de Chapultepec. Un grupo de sujetos a bordo de una camioneta de 3,5 toneladas atentó contra el vehículo en el que viajaba el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien resultó con heridas leves. Se encuentra en este momento fuera de peligro y siendo atendido oportunamente en un hospital de la Ciudad de México. Desafortunadamente, 2 elementos del equipo de seguridad del secretario perdieron la vida. A las familias de estos 2 valientes policías les envío mi más sentido pésame y decirles que no van a quedar desamparados. Lamentablemente, también perdió la vida una mujer que transitaba en un auto por la zona. Estuve en contacto con la familia para darles todo, absolutamente todo el apoyo que necesiten. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas de Los Incorruptibles? Esta es una emisión especial que estamos haciendo con motivo del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien a las 6:35 de la mañana, él junto con sus escoltas, fue víctima de un ataque brutal en una de las colonias de mayor importancia económica en la Ciudad de México. Se trata de una situación inédita de la cual Los Incorruptibles hemos platicado previamente y no tenemos un registro de que este tipo de acciones hayan sucedido. Recordamos sí masacres o asesinatos que ha generado el crimen organizado en distintas regiones del país, incluso algunos magnicidios donde han sido ciertos personajes, pero lo que vimos ahora fue un comando señalado por el propio García Harfuch como miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto despertó a la Ciudad de México. Nuestro querido amigo Hans Salazar tuvo la oportunidad de enterarse en plena mañanera porque fue de los anuncios que hizo el presidente en el estado de Michoacán, en donde se encuentra de gira, y fue muy impactante para todos nosotros saber en ese momento que había ocurrido este atentado contra la vida de tan importante funcionario. Es importante también señalar que 2 de sus escoltas, Edgar y Rafael, perdieron la vida junto con una ciudadana de nombre Gabriela. Otra ciudadana más que acompañaba a Gabriela resultó herida y hay 3 policías heridos en este acto de respuesta de la policía capitalina, de la cual hemos coincidido Los Incorruptibles hace unos minutos en nuestra charla previa, que demuestra ser una de las mejores policías del mundo, ya que lo ocurrido ha tenido la repercusión al menos de 12 detenciones de estos delincuentes, no presuntos, porque todo ha quedado a la vista de los ciudadanos. Y las capturas sucedieron algunas in situ y otras en persecuciones. Sin la capacidad de armamento de las policías y debido a que muchos de estos personajes abandonaron armas de muy alto calibre dentro de una camioneta que aparentemente había sido robada al grupo Carso, este grupo industrial de Carlos Slim, que fue la que cruzó sobre las calles importantísimas donde ha vivido históricamente la gente de mayor capacidad económica de la Ciudad de México y en general del país. Para analizar este tema conmovedor está con nosotros nuestro amigo Carlos Domínguez, nuestro amigo Amir Ibrahim, nuestra queridísima Sandy Aguilera y nuestro gran amigo Carlos Cabeza. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, por el conocimiento que tiene de estos grupos organizados, que nos ponga en reflexión
nuestro amigo Carlos Domínguez para conocer qué es lo que ha sucedido a partir de este acto temerario, hasta absurdo, pudiéramos decir, ya que estos personajes, como lo es el secretario de Seguridad Ciudadana, quien se encuentra en cirugía, había sido amenazado. Adelante, Carlos, si eres tan amable, por favor. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la palabra y saludos a ti, compañeros, a quienes nos ven desde sus casas en este momento. Sin duda alguna, como lo acabas de comentar ahorita, un hecho sin precedentes, ya que en México estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, o mal acostumbrados, desgraciadamente, a enterarnos de acontecimientos de extrema violencia, masacres horribles, en lo que le conocen desde el centro de la ciudad como la provincia, pero nunca en el corazón del país, en el centro de la ciudad, en la capital, donde muchos políticos de alto nivel incluso se llegan a sentir impunes, no impunes, perdón, intocables. Perdón, no, retiro la palabra impunes, intocables por las garantías que le ofrece la ciudad, esta enorme plancha de concreto de poder mezclarse entre la multitud y hacer muy difícil que sean localizados. Pero en esta ocasión se presenta un hecho, repito, sin precedentes, un hecho atrevido, muy atrevido, absurdo, estúpido, que raya en lo estúpido, de un grupo criminal al que inmediatamente el mismo secretario García Harfuch identifica, supongo porque ya sabía él, ya estaban enterados tanto su equipo como él de lo que podría venir en base a los acontecimientos de los que él ha sido protagonista, que son detenciones y desarticulaciones de bandas del crimen organizado locales, que con bandas del crimen organizado de otros lugares, como en este caso el Cártel de Jalisco Nueva Generación, pues intentaban controlar el trasiego de droga en el Valle de México, ¿no? Recordemos las últimas detenciones, por ejemplo, en enero de este año, principios de año, de Lunares, este líder criminal de la Unión Tepito, que sirvió que fue un enorme golpe a este grupo criminal que ya estaba en situación que ya se encontraban, perdón, en pláticas, en negociaciones con el Cártel de Jalisco para entrar con toda la Ciudad de México. Entonces, la detención y las investigaciones previas y la detención de este delincuente de alto perfil, como otros durante todo el año pasado, desde que tomó protesta Omar, pues han servido para debilitar estos planes que la estructura criminal del Cártel de Tepito tenía para entrarle con todo, con este grupo criminal, que obviamente los obligó a intentar dar este golpe que la verdad, más que absurdo, es estúpido, porque lejos de que no lo pudieron concretar gracias al trabajo de inteligencia previo, al reforzamiento de las medidas de seguridad del secretario Harfuch, y también a la capacidad de reacción de quienes lo acompañaban y quienes acudieron al llamado de auxilio, pues la verdad lo único que consiguieron en este momento pues, fue más de lo que ya tenían el repudio de la sociedad mexicana ante lo que es una falta de respeto tremenda a la autoridad por parte de un líder del crimen organizado que autorizó esto. Pues yo no le podría poner otro nombre que una desesperación por hacerse de la Ciudad de México, ¿no? Si tomamos en cuenta los acontecimientos de los últimos días en el Bajío. Sí. Tú nos has situado realmente que hay una lucha de cárteles, por un lado Santa Rosa de Lima, que ha tenido una escisión y que justamente su líder en este momento se ha mostrado incluso en algún video con un sentimiento de frustración, llamando deprimido. Literalmente, sí, deprimido, ¿no? Tras la detención de su madre, junto con otras dos personas a quienes la autoridad señalan como operadoras. El mismo criminal aclara que su madre, da a entender, no es operadora. Sin embargo, ha sido un golpe muy duro para este grupo, Santa Rosa de Lima, que estaría peleando regionalmente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Específicamente la reflexión que nos haces, Carlos, nos lleva a entender que esta no es una acción
de Santa Rosa de Lima que estaría disminuido, sino sería una acción del cártel Jalisco Nueva Generación, como el Pues propio funcionario lo ha expresado, el ¿verdad? funcionario dio a entender que él ya sabía, su equipo ya sabía, por eso el nivel también de protección que él traía, porque la verdad, estar preparado de repente de la nada contra fusiles calibre 50, ametralladoras de alto poder y 28 sicarios fuertemente armados, contra cuántos escoltas podría haber traído el secretario, ¿no? O sea, sobrevivir a un atentado de este tamaño de la nada, sin previo aviso, pues hubiera sido, o se piensa, imposible. Yo creo que ya había conocimiento de que en cualquier momento esto podría haber pasado y el secretario ya sabía por dónde, ¿no? ¿Quién? Así es. Sandy, tú que has estado recientemente en la mañanera, también tienes alguna información y reflexiones sobre lo acontecido el día de hoy. Sí, les voy a comentar algo importante. El día miércoles, en la mañanera el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, estaban de hecho en el Palacio Legislativo de aquí de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum y el secretario de la Defensa comentó y anunció más bien la disminución del índice delictivo aquí en la Ciudad de México. ¿Me escuchan? Sí, sí, te Ah, escucho. Se este, cruzó la voz de Carlos ok. Cabezas. Anunció la disminución del índice delictivo aquí en la Ciudad de México. Y el día jueves, ayer, sí, en Texcoco, el presidente nos dijo que ya no existe el CISEN, sin embargo, ellos tienen el Centro Nacional de Inteligencia y ellos saben todos los cárteles que están operando en todo el país. De hecho, nos mostró el mapa del Estado de México y nos puso ahí exactamente los cárteles, quién opera en cada lugar. Entonces, pues prácticamente ellos saben quiénes están aquí en la Ciudad de México y esto sí es importante comentarlo que este atentado habla de un magnífico trabajo que está haciendo García Harfuch por la gran experiencia que ha tenido y ha trabajado con los grupos de narcotráfico. Sabemos que ha colaborado desde hace muchos años en esto y ha estado desmantelando a diferentes cárteles, como bien lo mencionó nuestro amigo Carlos, de la Unión y de la Antiunión de Tepito. Y bueno, otra cosa que les quería comentar, que no se ha dicho, lo vi hace un ratito, es que las balas, el tiroteo que fue el día de hoy a las 6:30 de la mañana, anunció una chava que vive por ahí en las lomas de Chapultepec, mandó un video donde las balas llegaron a su recámara. O sea, imagínate, la pudieron haber matado. Llegaron a la recámara y mostró en su cama las balas que habían estado cayendo dentro de su recámara. Entonces, pues yo creo que este tipo de situaciones, pues también se está llevando a gente inocente, como la chica que iba pasando por ahí, y me imagino también que, así como la que nos acaba de mandar el video de que en su cuarto tenían balas, pues seguramente ha de haber pasado también que hay balas perdidas y no sabe uno de dónde vienen. Y esto que sucedió, lo platicaba hace un rato en mi medio de comunicación, que hice un enlace, justamente de Sinaloa, de Sonora, de Tamaulipas, están más acostumbrados, porque aquí en la Ciudad de México, la verdad, vivimos a lo mejor otro tipo de cosas, pero no una balacera de este tipo. Yo creo que eso es algo inusual, porque podemos decir que podemos vivir las marchas que hacen casi todos los días y que estamos más acostumbrados, pero una balacera relacionada con el narcotráfico no lo hemos vivido tan de cerca, o bien lo comentaba, no me acuerdo quién de ustedes, acerca de la balacera que se vivió cuando mataron a Francisco Ruiz Massieu, ¿no? Esa fue de alguna que se acordaban, que había sucedido. Y bueno, para nosotros es novedoso esa parte, pues sí, da miedo porque te pones a pensar, y a partir de hoy tenemos que empezar a cuidarnos, aparte del COVID, de las balas. Ya están empezando a llegar esos narcotraficantes que arman tantas cosas en Sinaloa, en Tamaulipas, en otros lugares, ya lo van a hacer
en nuestra ciudad. Entonces, es algo que mantiene la zozobra de los capitalinos. Así es, Sandy, pues es una situación muy complicada para los capitalinos. Yo recuerdo desde luego el ataque a la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, quien también viajaba en una camioneta blindada y la bañaron con cientos de impactos. Y este acto fue también terrible por la cantidad de impactos que recibieron. Si pues habrá sido una operación de 3 minutos, fue realmente rápida, pero fue en 360 grados. Muy bien, vamos a cederle la voz, la palabra a nuestro amigo Amir Ibrahim. ¿Qué información hay, Amir? ¿Qué se sabía? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Habrá existido la suficiente estrategia con los aparatos de inteligencia y operativos que sirvieron en cierta medida para defender al funcionario? Bueno, de entrada, para empezar me gustaría decir que, pues bueno, pues este operativo que despliega la delincuencia organizada en contra del funcionario, pues para mí tiene todo un operativo de táctica militar. En el sentido que, bueno, pues hay 4 flancos, hacen 4 células integradas por 7 miembros cada uno, por donde iba a pasar el secretario. Hubo una planeación aproximadamente de 3 semanas anteriores al ataque. Llevaban bastantes armas de calibre de alto poder, entre ellos una Barrett de calibre 50. Decomisaron, o sea, a la hora de las detenciones detienen a 13, se escapan aproximadamente 16 personas. Decomisan 13 vehículos que estuvieron supuestamente en este motivo. Y bueno, para mí es una actuación muy coordinada. Me llama mucho la atención y quiero traer en relieve lo que sucedió con el juez de lo penal, que fue el que supuestamente había llevado al Menchito pues estaba llevando el asunto del Menchito, que lo asesinaron junto con su esposa hace unos días atrás, a raíz de ese lamentable asesinato de este juez. Pues bueno, hay una intercepción de una llamada telefónica entre sicarios, presuntamente entre sicarios, que decían que iban a haber un ataque o que iba a haber ataques a funcionarios de alto nivel del gobierno. Entre ellos mencionaban a Omar, mencionaban también a Ebrard, mencionaban también a Santiago Nieto y mencionaron también a Durazo. Yo lo que observo es que el crimen organizado actúa siempre, o sea, el crimen organizado se mueve siempre por códigos y por situaciones que para ellos las respuestas a ciertas circunstancias pues se manejan como la vimos ahorita. Quiere decir que de alguna manera estos funcionarios han tocado los intereses del cártel y les ha dolido, aparte, ¿no? No veo el por qué Omar tenga que ver en esta operación, pero a lo mejor Omar ha pasado mucha información porque también trae un currículum, digamos, de bastante experiencia en el área de seguridad. Ha pasado por varios puestos de seguridad y bueno, posiblemente él haya estado aportando información o aportando a la investigación de este grupo delictivo y tienen en la mira, lo cierto es que tienen en la mira a funcionarios de alto nivel. Me da mucho temor la situación porque, a ver, si estábamos hablando de Omar, que es secretario de Seguridad Pública, generalmente los secretarios de Seguridad Pública pues traen policías junto y traen seguridad y están ellos inmersos en la corporación. Pero, por ejemplo, hablando de otros tipos de funcionarios que no tienen estos equipos de seguridad, como fuera en el caso de Santiago Nieto, que fue el caso de Ebrard, que son áreas diferentes a la seguridad como tal,
pues bueno, yo creo que es hora de que entendamos que la seguridad para estos funcionarios no es un privilegio, no es un gasto, un gasto de sobremanera. Tienen que traer vehículos blindados de alto blindaje. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver, usaron un calibre 50 y solamente un blindado nivel 6 puede detener este tipo de arma. Y bueno, necesitamos proteger a Ebrard, necesitamos proteger a Santiago Nieto, necesitamos proteger a Durazo, necesitamos proteger, incluso lo digo con todas las palabras que hay que entender, ¿no? Y que hay que saber. La sociedad mexicana, la cultura mexicana, Daniel, nuestra cultura es una cultura de sangre. No es, o sea, pues no lo digo en este momento. Nosotros, si nos vamos a ver a los ancestros mexicanos, los mayas, los aztecas, toda esta cultura, los sacrificios humanos, Claro. éramos pueblos de guerra, éramos pueblos sangrientos. Esto que vemos ahora es parte también de esta tradición milenaria que tenemos, de alguna manera, porque somos pueblos que son así fuertes y carniceros, podríamos llamarles, ¿no? Porque ¿cómo ven los destazados y todo esto? ¿En qué otros países lo ven? Lo vemos aquí en México, Pues, pero eso es algo que trae la sangre, ¿no? Y que lo que quiero dar a entender es que no debemos dejar de tomar en cuenta que en México vivimos un entorno, y lo hemos vivido durante mucho tiempo, en donde hay sangre y que hay que proteger inmediatamente, y tiene que entenderlo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no es una cuestión de derechas, izquierdas, centros, sino es una cuestión de seguridad nacional y es una cuestión de estabilidad en el país, cuidar a nuestro mandatario y a nuestros funcionarios de alto nivel, y que en ningún momento podríamos permitir que un crimen o células del crimen organizado se atrevan a atentar en contra de estos funcionarios, que a mí se me hace ya una verdadera atrevimiento, ofensa, confrontación, un reto, ¿no? pero sobre todo, si elevaran de secretario de Seguridad Pública, porque he visto varios secretarios de Seguridad Pública siendo atacados, si elevaran a un canciller, a una persona de la financiera, como es inteligencia financiera como Santiago Nieto, o a nuestro mismo presidente. Estas personas no tienen cabeza, o sea, no piensan, ellos actúan con sangre, tienen sangre en sus manos, y lo único que van a decidir hacer frente a un acto legal que les afecte sus intereses es responder con actos ilegales para tratar de someter a nuestra autoridad. Matar. Y yo creo que nuestro presidente debe ser cuidadoso. Los mexicanos debemos estar muy atentos a la seguridad de nuestro presidente y a la seguridad de nuestro secretario de Seguridad Pública, de nuestro secretario de la Defensa, de la Marina, de nuestras instituciones, que son las que nos protegen y son las que deberían de tener todo controlado. Yo quiero comentar algo rápido. Adelante, por favor, Sammy. Que hoy en la conferencia de prensa que dio Claudia Sheinbaum, no sé si la vieron, pero estaba detrás de ella el ejército, había soldados. ¿Se fijaron? Sí, estaba el encargado el destacado, sí, de la Secretaría de la Defensa atrás de él, desde luego. Exactamente atrás, y nunca lo tiene, siempre está en una y seguro, bueno, naturalmente debiera estar armado, ¿no? Sí, claro. Ante una eventualidad. Esto, compañeros, pone en relieve también los cuidados que se deben de tener en las mañaneras, ¿no? Y de alguna manera la civilidad y el buen entendimiento que debemos todos tener ante la urgencia de elevar la seguridad en torno al presidente de la República. Adelante, Carlos Cabeza. No tienes audio, Carlos. Tu audio Sí, perdón. Esto es una última llamada. Esto es una gran alerta para ustedes,
o para los capitalinos sonará raro. Para el resto del país vivimos con ello. Qué bueno que hoy sienten en carne viva los capitalinos esta situación, porque la verdad yo ya no hablaría de los funcionarios. Ellos sí tienen sus autos blindados, sus grupos de gente que los protege. Yo hablaría del ciudadano. Yo hablaría de las policías estatales en las 31 entidades federativas, exceptuando el DF. Yo hablaría de los 2.500 municipios, su policía municipal. Es una ausencia total, es una ausencia de Estado de Derecho. Esto es una super llamada de atención a las autoridades. ¿Dónde está la seguridad en México? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Es la principal tarea de los gobernantes, señores. Cuando los capitalinos sientan lo que sienten el resto de municipios y entidades federativas en el país, cuando lo sientan los gobernícolas, porque en este contexto ya no merecen otro nombre, cuando lo sienta el ejército en su magnitud total, cuando lo sientan los grandes jerarcas del ejército, aquellos que están, los grandes generales, que están acomodados de manera muy cómoda, va a haber un cambio. Aquí nos prometieron que en 100 días iban a resolucionar, no, ahora nos dicen que al final de sexenio. Óyeme, pero esto yo sé bien que es heredado, yo sé bien que nos lo dejaron crecer, pero esto es inaudito. Mira, hay una serie de datos. En materia de inteligencia, quiero que sepas que Israel, Estados Unidos, Francia, todos los países, las 13 economías más grandes que México, porque hay fácil 2 centenas de países, pero México es la 14ª, la 15ª en importancia económica, pero en seguridad estamos en los últimos, en corrupción estamos a niveles de Nigeria y muchos otros países, incluso como Haití, que distan mucho de tener el nivel de desarrollo y la diversificación económica. Aquí sin seguridad no hay nada. Ya estamos hasta el copete en México. Los conciudadanos que nos ven en Estados Unidos hablarán por ellos mismos. Cada uno de nosotros tiene una víctima en la familia. Esto ustedes no lo han vivido. Es una situación inaudita. Y disculpen, pero es un gran sentir del pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? Deja tú los funcionarios, el pueblo. Mira, hay un estudio, y tengo muchas cifras, pero no voy a poderlas dar aquí porque luego dicen que abuso del micrófono. Adelante, Carlos, adelante. De 17 países estudiados, Estados Unidos tiene un 2.75 del PIB, Francia un 1.87, Alemania un 1.34. En América, en América Latina, por no situar el caso específico de México, es que es patético, pero sí de la Ciudad de México lo haré. En América Latina, 3.5 del PIB va a seguridad. Estamos hablando de la friolera cantidad de 261,000 millones de dólares. 3.5 del PIB. En la Ciudad de México, compañeros, audiencia, 23% del presupuesto se encarga de seguridad. Si bien hay que ver que la seguridad en la Ciudad de México es muy buena, lamentablemente en el resto del país es una caricatura. Sin hablar de corrupción, sin hablar de contubernio, hablando nada más de inteligencia, hablando del dispendio exacerbado de los gobernadores de ese dinero. Mira, en América Latina, ¿sabes cuánto gasta la gente de manera, bueno, lo gasta la gente porque es dinero de la gente? $300 por persona. Y de manera privada gastan, bueno, esto, $111. $111 la gente de manera privada en promedio. Pero esto va en un detrimento del gasto de infraestructura, de las carreteras, de los hospitales, de las escuelas, del transporte. Pero el detallito
es que aquí es una burla. Aquí es lo más indignante que hay. Aquí no hay seguridad. Aquí cuando un hijo va a la calle, se quedan los padres, como dice la gente, con el Jesús en la boca. ¿Les sonará exageración? Pues por supuesto que les va a sonar exageración, porque los capitalinos no viven lo que vivimos y los gobernícolas del centro del país no saben ni lo que vivimos y actúan. Ahora sí van a estar muy cuidaditos. Ahora sí. Y no quiero mencionar nombres, pero en la mañanera los he visto hablar de inseguridad y se jactan y dicen puras barbaridades. ¿De qué estados, Carlos? Requiere seguridad. Y perdón, pero tengo mucha información, pero si quieres ahí le paro. Pero quiero decir otra cosa. Las mujeres en el país, las mujeres en Latinoamérica, 2 veces más el promedio mundial. El gasto, el triple que en el resto del mundo. ¿Dónde están los resultados? En materia de seguridad somos una burla. Ahora yo pienso, si le agregas seguridad jurídica, si le agregas Estado de Derecho, si le agregas capacidad de hacer negocio, y estamos más abajo del medio de la tabla, ¿qué futuro nos espera, compañeros? Ya basta de hablar de cosas superficiales, ya basta de enfocarlo de manera incorrecta. ¿A dónde vamos a llegar con este México? Y no quiero decir que la traigamos en las venas, porque hay muchas latitudes que tuvimos otro nivel de seguridad. Nadie me dejará mentir. Podías dejar las cosas en la calle, podías dejar el carro abierto. Y esto tiene mucho que ver. Hay 2 cosas muy importantes. Número 1, la pobreza, la marginación y la desigualdad de oportunidades. Número 2, la corrupción de los gobernícolas, a todos los niveles y en todos los estratos. Y número 3, la deficiente inteligencia. No conocemos la palabra inteligencia. En México es muy lamentable. Y felicitaciones a la policía de la Ciudad de México. Y a ver si les cae el 20 a los capitalinos, lo que vivimos en el resto del país y la zozobra que tienen nuestras connacionales en Estados Unidos y Canadá, principalmente por sus familias que dejan en México. Es todo lo que tengo que decir. Sí, Carlos, con gran autoridad y reflexionando nuestro amigo Carlos Cabeza sobre la situación marginal de la seguridad en muchos estados del país, en donde No, en él todos, ha señalado. aclarando, en todos. No todos. es eso de que los homicidios nomás están en cuatro estados, no. La inseguridad de fondo se vive todos los días, se respira por los poros de la piel en todo México. Así es, Carlos, pero evidentemente hay estados que son los que llevan la delantera, como el estado de Guanajuato. Hemos visto recientemente... Hoy coyunturalmente por una lucha entre carteles, pero Tamaulipas. Tamaulipas, que Tamaulipas es histórica, la situación... No nomás Tamaulipas, estoy hablando de todo el país, no quiero estigmatizar a Tamaulipas tampoco. No, estamos reflexionando porque los capítulos de la violencia... Tamaulipas estigmatizan de más en base a la ignorancia del tema. Yo quisiera que les dieran un tour a todos los gobernícolas, por todos los lugares de escasos recursos del país. Guerrero. Y yo quisiera que les dieran un tour también a los periodistas para que supieran el problema, porque no lo saben. Carlos, Amir, sí lo saben, porque lo viven en carne propia. Los capitalinos no, discúlpame. Bueno, pero estamos haciendo un recuento, recordamos también las escenas dramáticas de violencia vividas en Minatitlán, con un comando que atacó en una fiesta a muchas familias, incluyendo un bebé. Recientemente en Sonora, en Caborca, acaban de suceder también ataques muy fuertes. Pero yo quiero reflexionar de algo que creo que es importante y pudiera ser el detonante de la violencia como acaba de suceder por parte de este cártel. Ya nuestro amigo Carlos Domínguez nos habló de manera muy precisa que esta fue una operación de mucho riesgo para los propios criminales, los cuales venían identificados
con sudaderas, con la palabra fox en inglés, zorro, y con el dibujo de un zorro, muchos de ellos, como si se tratara de un comando, un escuadrón que tendría que tener este tipo de identificación, todos ellos. Se estaría estudiando exactamente cuál era la ruta que ellos tomaron y dónde habrán robado esa camioneta de redilas, el camión de redilas de la empresa Carso. Pero también nuestro amigo Amir pues ha señalado que ya estaba anunciado este acto contra varios funcionarios públicos, indicando también que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, el canciller de la Nación, el secretario de Seguridad Pública Federal estarían en la mira de los delincuentes. ¿Por qué se pudo haber generado todo esto? Es necesario recordar que hace pocas semanas se logró el congelamiento de 1,770 cuentas bancarias que estarían asociadas a 167 empresas y 2 fideicomisos vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. En un momento donde se han suscitado ataques desmedidos entre ex aliados o fundadores del cártel Santa Rosa de Lima, con justamente este cártel, aliándose estos desertores al cártel Jalisco, lo que sucede, yo creo personalmente que estaría vinculado al congelamiento de estas cuentas, las cuales tendrían transacciones inusuales por cerca de $1,000 millones. Es decir, que estaremos hablando de operaciones fabulosas que estarían en este momento, estas cuentas detenidas, congeladas, inmovilizadas por el gobierno y cuyos beneficiarios no habrían ejercido hasta el momento un reclamo de recursos. Son miles de millones de pesos que están congelados durante el sexenio recién ha iniciado, estamos hacia un primer tercio de Andrés Manuel López Obrador, como no se había dado antes. Entonces, cuando nuestros amigos hablan del fenómeno de la violencia, ellos estarían hablando del fenómeno de la violencia en el ámbito territorial. Y durante todos estos años, estos grupos organizados pudieron realizar todo tipo de transacciones que les permitían mantener el poder económico a través de el sistema bancario y financiero de nuestro país. En el reciente programa en donde se analizó el tema del congelamiento de cuentas de Guillermo El Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, no hicimos reflexión sobre el intento de la juez séptima de distrito en materia administrativa que habría intentado descongelar estos recursos y que después se emplazó a la UIF para que le entregara documentos certificados de las operaciones de inteligencia en el ámbito financiero que estaría sosteniendo la DEA y el FBI con la Unidad de Inteligencia Financiera para ella asegurarse de que esos recursos no pudieran, en dado caso, ser descongelados. Pero lo que también nos hizo reflexión en ese programa, nuestro amigo Carlos Domínguez, es que muchos empresarios operarían, y también hizo reflexión el abogado Guillermo Barradas, sobre la operación financiera, la operación de crimen organizado que sostienen ciertos empresarios, al igual que los propios criminales. Esto es muy importante de poner en contexto, porque si antes no sucedían muchas cosas y eran principalmente problemas territoriales, hoy lo que estamos viendo son acciones contra altas autoridades federales. En el caso de la Ciudad de México, es de la Ciudad de México, pero tuvo también vinculación federal. Y esto pudiese estar referido a este congelamiento.
Es decir, que hubieron 20,000 millones de pesos operándose en estas cuentas. ¿Qué sucedió durante los gobiernos de Calderón? ¿Qué sucedió durante el gobierno de Peña Nieto? Sucedió lo que no está sucediendo ahora, y aquí es en donde yo abro también un debate con nuestro amigo Carlos Cabeza, debido a que todos los grupos criminales florecían sin ninguna oposición por parte de los gobiernos, en una parte porque eran postulaciones y respaldos del crimen organizado, quienes fueron controlando los municipios, los estados, los congresos y también el ámbito federal, como lo hemos visto con el caso de Felipe Calderón. No sucedían estas acciones con Felipe Calderón. La prueba está que fue el propio gobierno de Estados Unidos y que fue este gobierno el que impuso una sanción a HSBC por lavar dinero de los cárteles mexicanos. Es decir, no hubo durante todo el tiempo de Calderón una acción decidida contra el financiamiento, a pesar de que Edgardo Buscaglia y muchos personajes se desgarraban indicándole al gobierno cuáles deberían de ser las acciones correctas para menguar las operaciones criminales y que no tuviesen que ver necesariamente con acciones militares como las acontecidas durante la guerra contra el narco. ¿Y qué pasó durante el gobierno de Peña Nieto? Faltando menos de 2 meses, quizás, antes de que entregara la presidencia de la República, y por medio de una jurisprudencia de la Corte promovida por Eduardo Medina Mora, la UIF en ese tiempo autorizó el descongelamiento de cuentas a 772 personas. Este descongelamiento permitió que cerca de 1,000 millones de pesos y varios millones de dólares les fueran regresados justamente a estos cárteles que son los que hoy están sosteniendo este ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Allí es en donde yo marco claramente un punto de inflexión, que no es la UIF de Peña Nieto, que no es la Secretaría de Seguridad Pública de Calderón, porque además la UIF realizaba extorsiones, utilizaba terceras empresas. Primero congelaba cuentas de algunos que no eran criminales también y los extorsionaron durante los tiempos de Basbás y durante toda esta etapa de Peña Nieto, y para descongelarles cuentas obtenían ganancias que se movían a través de intermediarios. Todo esto sucedía en esos gobiernos. Hoy decididamente se han tomado cuentas de miembros del crimen organizado, tanto del narcotráfico como de los de cuello blanco. Entonces, vuelvo a este punto de inflexión. Este es el cambio de paradigma que se está dando, y creo literalmente que si al menos hay cuentas en este momento y montos que ascenderían a 5,000 millones probablemente, la cifra no la tengo muy clara en este momento, este ataque sería una respuesta porque le quitaron el flujo operativo a los cárteles del crimen organizado y les congelaron cuentas también a empresarios corruptos. Yo creo que si ubicamos este aspecto, tendríamos ahora que ver otros como el que señala nuestro querido amigo Carlos Cabeza, que tiene que ver con preservar el orden. ¿Ante qué, Carlos? Pues ante los homicidios, el secuestro, la extorsión, la distribución de drogas, la trata de personas, el tráfico de seres humanos, el robo de niños. Y en ese sentido, el personaje que ha sido afectado hoy a su integridad, junto con los que perdieron la vida, como señala nuestro amigo Carlos Domínguez, habían realizado operaciones contra la Unión de Tepito. ¿Qué pasará después de esto? ¿Habrá una reunión de federaciones del crimen organizado? ¿Tratarán de atacar al gobierno? Es aquí donde viene el nuevo dilema. ¿Qué tienen que hacer las autoridades después de esto? Y quiero reflexionar en este momento con nuestro amigo Carlos Domínguez.
Pues mira, Dani, sin duda alguna, cuando un funcionario público de este nivel, en esta posición, acumula una serie de éxitos y da golpes certeros hacia criminales, hacia grupos de crimen organizado, sin duda alguna, por un lado le llegan títulos, le llegan medallas, le llegan reconocimientos, y por el otro se hacen blancos de quienes se vieron perjudicados por su labor, por su brillante labor. Si algo destaca a este funcionario, Omar García Harfuch, es una increíble discreción y capacidad de colaboración con otras dependencias. En este caso, desde que llegó Omar García a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se fortaleció grandemente la cooperación entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional recién creada y la Secretaría para asestar estos golpes, este golpe muy fuerte que recibió la Unión Tepito y la Antiunión Tepito, cártel contrario a la Unión Tepito, ya que había intereses del cártel Jalisco para entrar a la Ciudad de México de la mano de este grupo criminal, la Unión Tepito, que es el grupo criminal más fuerte, el grupo criminal más fuerte de la capital del país. Es muy interesante ver hasta qué nivel un funcionario exitoso, un funcionario discreto y un funcionario con también bastante futuro, miembro de una familia de destacados hombres dedicados a la seguridad nacional, como su padre, ¿no? Exdirector, perdón, federal de seguridad, y su abuelo, exsecretario de la defensa, ¿no? Un hombre con mucha capacidad de, ¿cómo decirlo? Con una gran capacidad organizativa para realizar este tipo de investigaciones y llevarlos a cabo, ¿no? De la mano, muy importante decirlo, de la mano con otras dependencias, como debería de ser, ¿no? En otros estados, ¿no? Es cierto que la Ciudad de México, y al igual que otros estados, invierten una gran cantidad de los recursos en seguridad, pero es aquí, en el centro de la Ciudad de México, donde se puede ver día a día, donde se puede sentir y también se puede disfrutar de lo que no se puede en otros lugares, ¿no? De poder recibir una atención en caso de ocuparla rápida, tanto como la ocupó él hoy, él mismo, ¿no? Porque la capacidad de reacción que tiene la Ciudad de México, en este caso la policía, es increíble, es muy rápido, por lo mismo de que está regionalizada, por así decirlo, la ciudad, y hay policías por todos lados, sobre todo en Bosque de las Lomas, ¿no? Allá, por allá es un lugar Esos muy... sectores, sí. Esos sectores son muy, muy vigilados, pero también otros, puedes ir a Iztapalapa y hay patrullas por todos lados, te puedes ir a meter a Tláhuac, hay policías, puedes andar en Xochimilco, también es lo mismo. Lo que sí es de reprochar es que, y también de advertirles a esos ciudadanos de alto nivel que viven allá en ese terreno, allá donde empieza Reforma, lo que nunca habían vivido, ¿no? En carne propia, escuchar proyectiles de arma de fuego de alto poder siendo percutidos en el momento, ¿no? Imagínate, 6:30 de la mañana, un empresario rico o la familia de un empresario rico despertarse por proyectiles estrellándose en sus paredes, no sé, viviendo los acontecimientos que generalmente la gente de otras ciudades como Acapulco, en este caso, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Juárez, acontecen día a día generalmente, ¿no? Tijuana, Culiacán, una realidad que parecía que estaba muy lejos de la capital, pero que hoy nos tocó, ¿no? En base a un buen trabajo policiaco que lleva haciendo un funcionario, lo repito, muy discreto, muy eficiente, muy exitoso, que lo hizo Blanco, de este grupo criminal, quien se ha visto muy revolcado, por así decirlo, por sus acciones, ¿no? Sus acciones en conjunto, en unión
en trabajo en equipo con la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y muy precisamente el gobierno federal, porque incluso la detención de Lunares, que fue en Hidalgo, fue un trabajo que hizo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en conjunto con la Defensa, pero que se llevó a cabo en Hidalgo. Sí. Sí, recordemos el operativo Peralvillo 33, donde detienen al bandido y 5 cómplices que controlaban Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán. Óscar el Lunares, Óscar N., que fue detenido en Hidalgo, como señalas, socio de Roberto N., el Betito, que controla la Unión de Tepito desde el reclusorio Oriente. Miguel N., el Perro, con 4 cómplices chavos, jóvenes, que hacían quema de locales, amenazas de muerte en delegaciones o, bueno, alcaldías como Azcapotzalco, Iztacalco, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, el Colocho, jefe de sicarios de la Unión de Tepito, que negociaba la compra de drogas también con cárteles sudamericanos en Colombia, el Dylan Yair, el Dylan, que era el jefe de sicarios de Lunares, detenido con 7 cómplices. Todo esto tiene que ver decididamente con el trabajo de Omar García Harfuch. Oigan, con el gobierno federal. Sí. Adelante, Sandy. No, yo quiero preguntar, bueno, ok, vamos bien, está muy bien el secretario de Seguridad Ciudadana, ha encontrado gente, pero ¿y el Poder Judicial? O sea, ¿qué está pasando en los reclusorios? ¿Por qué siguen operando dentro? ¿Por qué dejan libre a estas personas? Recuerden que aquí recién entró Omar, hubo un operativo en Tepito y agarraron a no sé cuánta gente. Los metieron al reclusorio y creo que a la semana salieron. O sea, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el Poder Judicial cuando tenemos un buen secretario de Seguridad Ciudadana, ya los mete, pero luego los dejan salir? Entonces, yo creo que debería ser un trabajo en conjunto. O sea, no nada más esta parte, porque luego también se le reclama al presidente y bueno, sabemos que el Poder Judicial es autónomo. Entonces, yo creo que todo es como un hilito y hay que jalar parejos, pero todos, ¿no creen? Sí, Sandy, de hecho hay que recordar que hace unos días, y así también fue comentado aquí, asesinaron a un juez en Colima junto con su esposa. También este juez, un juez federal, sí, había realizado una serie de acciones que puso obviamente al crimen organizado contra la pared y le cobraron con la vida. Esto es parte de la realidad, pero viene también, es importante señalar que mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con cuestiones federales y que hemos señalado nosotros que no estamos viendo a la Fiscalía al ritmo en el que están actuando los delincuentes, al ritmo al que está actuando Santiago Nieto, y que la Fiscalía tendría que acelerar. Eso que tú señalas es el talón de Aquiles de este país y tiene mucho que ver también con el reclamo en el más alto nivel que hace Carlos Cabeza, porque ¿dónde hemos encontrado nosotros que la justicia se dobla? Quien permitió la liberación de los implicados en la desaparición y las consecuencias que esto haya tenido de los 43 normalistas fue un juez de Tamaulipas, ¿sí? Cuando entonces dice Carlos, no hay que estigmatizar Tamaulipas, pues no es estigmatizar, también es hablar cómo están los jueces allá. Y si queremos hablar de feminicidios, tendríamos que ver que la liberación del asesino de la joven Rubí en Chihuahua llegó a la instancia de un tribunal en donde fue una mujer, una magistrada, la que le dio salida al asesino que él mismo había señalado haber cometido ese acto contra Rubí. Y después, ¿qué sucede con el acto heroico de su madre a las afueras del Palacio de Gobierno de Chihuahua? Pues es asesinada también y hay una placa en honor a esta madre
bueno, pues entonces esto nos demuestra que el Poder Judicial es el que ha permitido gran parte de la impunidad y que es el sistema financiero también. Entonces, ¿qué es lo que se ha atacado por parte de las autoridades? El sistema financiero. ¿Dónde se sigue doblando a la ley? En el Poder Judicial. Por eso me atrevo a señalar que ante un fenómeno de alguien que reclama sus cuentas, que los criminales no lo hacen por la vía legal, pero quienes lo hacen por la vía legal y que lo hacen a sabiendas de que están cometiendo muy serios ilícitos, van a buscar siempre el amparo de los jueces. Por eso es necesario que el Consejo de la Judicatura, tanto los locales como los federales, como el federal, que el fiscal ponga el máximo ejemplo ante este fenómeno. Vamos a darle la voz a nuestro amigo Amir Ibrahim. Por favor, querido Amir. Pues miren, yo rescato muchas cosas que se han comentado en esta situación. Yo no recuerdo hasta el día de hoy un operativo de esta magnitud en la Ciudad de México contra un funcionario o contra una persona. No lo recuerdo, no tengo memoria. Si alguien tiene memoria de un operativo de este calibre contra alguien en la Ciudad de México, bueno, que me lo haga saber porque yo no me acuerdo de ninguno. Sin embargo, sí recuerdo varios operativos de este calibre en muchas zonas del país. O sea, entiendo muy bien lo que quiere decir Carlos con esta queja válida de que en nosotros que vivimos en provincia, vivimos una seguridad muy diferente a la que se vive en la Ciudad de México, porque yo también conozco muy bien la Ciudad de México y paso mucho tiempo por allá. Y definitivamente el nivel de seguridad que se vive en la Ciudad de México al que vivimos en la provincia, pues es muy diferente en todos los sentidos. Ahora bien, también hay que entender lo siguiente, es como punto número 1. Punto número 2, hay que entender que las reglas del juego cambiaron con el cambio de gobierno. Es decir, antes de López Obrador, ¿no? Todos los gobiernos que se implantaron desde Salinas, Fox, Peña, Calderón, vinieron actuando de una forma coordinada y pasando, digamos, la bandera y haciendo un respeto de lo que el presidente anterior había hecho junto con los otros negocios, y no nada más en el crimen organizado, sino que, bueno, podemos ver la fuga del Chapo en 2 administraciones diferentes. Por ejemplo, podemos ver un García Luna trabajando en una administración con Fox y en otro pedazo con Calderón. Bueno, podemos ver que hay un pase como de bandera, y que hay un respeto entre las administraciones que se iban quedando, iban entregando. Eso se rompió con el gobierno de López Obrador. Las reglas del juego cambiaron. Ya no hay un secretario, a mi punto de vista, ¿no? Un secretario de Seguridad Pública enlazado con el crimen organizado para atacar al más débil, ¿no? Y aliarse con otros, sino que ahorita, digamos, el piso está parejo, van contra todos y como se pueda, ¿no? Ahora, eso creo que cambió las reglas del juego en el sentido de que, por ejemplo, esto que mencionas de las cuentas de la UIF, pues es un hecho que nunca se había visto en este país tampoco. O sea, estamos viendo hechos que no habíamos visto anteriormente, desde también el saludo del presidente a la mamá del Chapo, quiero decirlo también, hasta el congelamiento de estas cuentas, hasta el encarcelamiento de la mamá del Marro. Y Claro. bueno, hay una serie de hechos, ¿no? Que les voy a decir una cosa, y yo creo, a ver, yo siento que nuestro presidente, pues siempre lo he dicho, es un hombre excepcional. No ha habido un hombre como él en México en muchos años atrás, y creo que no hay otro ahorita que esté floreciendo como él en estas épocas. No los veo pequeñitos intentos, pero no al nivel de este personaje que es el presidente López Obrador. Yo creo que él no dice las cosas por decir, creo que tiene todas sus palabras calculadas, ni son ocurrencias como lo ha querido
exponer la derecha, o bueno, la oposición, cuando dice las ocurrencias del presidente. Yo no creo que tenga ocurrencias. Y en este sentido yo traigo a relación una frase que dijo, que bueno, no sé, pero me causa curiosidad entender, cuando dijo que los va a acusar con sus mamás. Ajá. Cuando el presidente de repente dice, oye, pues vamos a acusar a las mamás, vamos a acusarlos con las mamás, y de repente vemos una acción de que aparece el presidente con la mamá del Chapo, y de repente vemos otra acción que arrestan a la mamá de ¿cómo se llama?, del Marro, y vemos al Marro saliendo llorando, ¿no? O sea, dándole en donde más le dolió, ¿no? Y seguramente al Chapo también le ha de causar mucha, no sé, o sea, preocupación el hecho de que la mamá pueda tener algún conflicto por las situaciones que ha tenido él, ¿no? ¿Y a qué hijo no le pegaría? Y yo traigo un ejemplo, por ejemplo, que sucedió aquí en Quintana Roo con la mamá del exgobernador Roberto Borges Angulo, que también tiene orden de aprehensión porque también tenía terrenos de estos que vendieron. Cometió el error el gobernador Roberto Borges poner terrenos de estos que vendieron a precios irrisorios a nombre de la mamá, a nombre de su mamá, y la implicó en un problema también. Y bueno, cuando cantó, digamos, cuando bajó las manitas Roberto Borges, todo esto fue cuando su mamá estaba en peligro. Entonces, a ver, el acusar con su mamá puede ser un tema que de verdad les dice, aguas, ¿por qué? Porque yo no voy a permitir que esto suceda, voy a hablar con las personas que aman, voy a pactar con las personas que son de su interés. Y bueno, yo lo que veo es un cambio completamente de estrategia, señores. A ver, quiero que se entienda lo siguiente. Todo cambió en México. Ya no estamos con las administraciones anteriores. Cambia desde el punto de vista todo el orden cambia. El presidente está tratando de entablar un nuevo régimen. Él lo dijo, él lo dice todo el tiempo. Vamos a cambiar el régimen. Y el régimen, con todo respeto, lo digo, anterior, trabajaba con el crimen organizado. Claro. No nos queda la menor duda de ello. Por eso es que la indignación de mi compañero Cabeza, la indignación, bueno, mi compañero Carlos, que yo lo quiero mucho, también ha vivido los estragos de la delincuencia organizada. Claro. Yo también, o sea, quiero decirles que efectivamente son estragos que se vivieron en unas administraciones y que vienen de rebote a la administración de López Obrador. ¿Cómo contienes esa situación? ¿Cómo la enfrentas? ¿Con qué arma? ¿Con qué? Y yo creo que las estrategias del presidente están moviendo demasiados intereses y en algún momento van a regresar, y lo quiero decir también de esta forma, porque ayer me habló mucho la mente Ursus en su exposición, van a regresar a un orden. Ahorita, y traigo la entrevista que logró, bien lograda, de Daniel Marmolejo en Guerra y Vida 3 al general Ángeles de Guajare, en donde dice, crearon ¿qué hicieron cuando quisieron atacar a los más pequeños? Hicieron grupúsculos. Y se fragmentaron, en todo. Entonces, hay una serie de grupúsculos enormes. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener una unión, un control de la situación. Yo creo que eso va a pasar en seguidos momentos, un control de la situación, y vamos a regresar a la época en cuando estaba, por ejemplo, Salinas o Cedillo, que no se veían todo este tipo de cosas. Esto se vino a ver cuando de repente entrega a Fox, y Calderón le pega un palazo a todos lados. No, hombre, saca una marea de abejas para atacar a todos lados y se dispersa el crimen por todos lados y hay una cacería por todos lados, y efectivamente en la Ciudad de México no viven lo que nosotros en provincia sí, y yo hasta me excluyo de esa vivencia, porque en Quintana Roo, que sí estamos pasando momentos muy complicados, no se comparan a, por ejemplo, lugares como Guerrero, como algunos lugares de Tamaulipas, como algunos lugares que son
muy diferentes a lo que está sucediendo en Quintana Roo. Sin embargo, yo sí creo que es parte de lo que va a empezar a suceder por el orden que se va a empezar a poner. Y una vez puesto el orden, creo que el índice va a ir, miren, para abajo. Yo sí creo que hay una estrategia detrás de todo esto, que están pegando donde duele, que es la cartera, que están pegando en donde deben de pegar, y que las palabras que se dicen, aquellos que las escuchen, como dice la Biblia, el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para escuchar, que escuche, ¿sí? Que entiendan las palabras que el presidente dice. No se va a detener y va a ir por todo las canicas y por tener el control, porque si algo también dijo, que yo confío en esa promesa, es que no va a decepcionar al pueblo de México, y si no controla la seguridad, habría una decepción, pero tiene todavía 4 años y medio para poder lograrlo. Entonces, vamos entendiendo cómo lo va haciendo y cómo se van dando las cosas, y creo que esto que estamos viendo en este momento es parte de toda esta situación que va a empezar a pasar, pero que ojalá esta estrategia devenga en que de repente cuadre todo, y no lo van a erradicar, señores. Discúlpenme que se los diga, pero sí lo van a controlar, ¿no? Y yo, y no quiero decir que se alíen. Lo que quiero decir es que van a tener muchos problemas de operación los cárteles, porque cada vez que operen con lana, el gobierno les va a quitar la lana. Cada vez que haya oportunidad de agarrar a uno, lo van a agarrar. Y el que pudiera hacerles el famoso paro no va a existir. Ojalá. Por lo menos no en esferas de alto nivel. Y ahí es donde tienen que empezar a controlar a las fiscalías estatales, a las policías municipales, a las policías estatales y a los gobernadores de los estados, para que no entren en contubernio tampoco, y que si hay un gobernador que lo está permitiendo, que el presidente inmediatamente lo meta a la cárcel. Así es, Samir. Y bueno, pues cabe señalar en este momento que como consecuencia de la situación que estamos viviendo y de la reflexión que hace sobre las mamás, habrá que recordar también a la mamá de Emilio Lozoya, ¿sí? Que también fue señalada por realizar ciertas operaciones de carácter criminal, y ella fue la primera en ponerse a disposición de las autoridades mexicanas, ¿sí? Estando fuera de México, accedió, es decir, la mamá de Emilio Lozoya le demostró a su hijo que además de que lo había instruido muy mal, formado muy mal, al grado de el tipo de monstruo que hizo de hijo, ella iba a pagar su culpa. Por eso mismo, recordemos que ella se entregó prácticamente a las autoridades. O sea, no está mal el presidente cuando hace este tipo de reflexiones, aunque hay algunos comentócratas que estén decididos a burlarse de eso. Pero los criminales tienen madre, y antes de todo ello, la mamá del Marro se mostró su preocupación por su hijo en una llamada telefónica que fue interceptada. Es decir, que allí se pone en relieve lo que el presidente dijo, que es muy cierto. Y sí quiero comentar en ese mismo sentido, Amir, que si el presidente accedió a saludar a la mamá de El Chapo, es porque la mamá del Chapo ha pedido una visa humanitaria para ver a su hijo. Y si en algún momento la señora de Calderón o la señora de García Luna pidiera acercarse al presidente por los mismos motivos, seguramente el presidente lo haría. Así es que aguas con las críticas. Ahora bien, quiero señalar que no es la primera acción desafiante a la autoridad. Sabemos, aunque lo ha negado, pero fue publicado en la Política Online, que el Diablo Fernández, este CEO de FEMSA, desafió al presidente
hablando de que él pagaría lo doble de lo que tenía como deuda de impuestos con tal de sacar al presidente. Es decir, que la arbitrariedad de los grupos criminales no es ajena a la arbitrariedad de los grupos empresariales, ¿sí? Y esto los pone en paralelo con su acción contra el gobierno. Quiero señalar también, queridos amigos, que muchas de las armas que se pudieron exhibir hoy de muy alto calibre, armas que pueden derribar a un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o del Ejército, tiene que ver con el Rápido y Furioso de Felipe Calderón, que se atreve a criticar, a señalar, a informar, a comunicar desde Twitter en contra permanentemente del gobierno, cuando está vinculado con la traición a la patria por Rápido y Furioso, y el armamento exhibido hoy no estaría lejos de que fuese parte de las operaciones de compra-venta con los Estados Unidos permitidas por el gobierno mexicano y a espaldas del Congreso y del Senado. Finalmente, desde mi punto de análisis, quiero señalar también a Lorenzo Córdoba en este momento. No podemos permitir que ningún político con ningún partido manchado por relaciones con el crimen organizado pretenda tener un registro o conservar un registro. Si todas las operaciones, como el caso Monex, como Amigos de Fox, que tienen que ver con lavado de dinero, son comprobadas en una investigación de la FEPADE, del propio INE, y llevadas a un tribunal, se les tiene que retirar el registro como agrupaciones políticas, como partidos políticos. Por eso yo quiero anticipar en este momento que por todo lo dicho aquí y porque todos estos son efectos del calderonato y del peñato, México Libre no debería de tener registro como partido político. Esa es mi reflexión, compañeros. Yo desde ahí dejo mi punto de vista abierto a las reflexiones finales de cada uno de ustedes. Adelante, Carlos Domínguez. Pues, Falta nuestro amigo Carlos Cabeza, me lo brinqué. Venga, ya Carlos. No quieres que hable, si no quieres ¡Hombre! que hable, Si todo el mundo te quiere escuchar a ti, adelante, mi querido Carlos. Bueno, mira, en primer lugar, hay un trío de graves problemas que se le heredó a la 4T. Sí. Un gran problema económico, la mayor ola de violencia en los últimos 80 años y un escándalo fuera de contexto nunca visto en materia de corrupción, aunado a una gran crisis de derechos humanos. Como dicen los compañeros, pues no se puede parar la bola de nieve de un momento a otro. Sí hace falta mayor atención, también hace falta una reforma, como señala la compañera Sandy atinadamente, una reforma en materia de administración de justicia, definitivamente, porque pues no hay los pesos y contrapesos, ni tiene dientes la legislación vigente en materia de la administración de justicia, y te encuentras con un aparato de administración de justicia pues muy endeble y muy sujeto a ser comprado por intereses de grupos específicos. Asimismo, no podemos dejar de ver la situación que nos heredaron. Por ejemplo, mira un dato curioso, compañeros, audiencia. En el 2011, el CIRSEN erogó un 23.9% más de lo que tenía programado y no cumplió los objetivos para los cuales fue establecido. Asimismo, se gastó un dineral en una unidad para la administración del riesgo que 2.350 millones, que no se vio nada. Entonces, el problema viene de atrás. Coincido en que se están haciendo las medidas que debieran de dar un cambio. Esperemos que así sea.
un estudio del Instituto se llama Institute for Economic and Peace. Es un think tank, un grupo de análisis, de reflexión, de investigación de Sydney, Australia. Asevera que el costo per cápita de seguridad, pues va por el lado del costo del Fobaproa prácticamente. Un costo de 41,000 pesos por persona. Yo preguntaría aquí al aire, a la audiencia, a los compañeros que me pudieran responder, ¿qué se hace? Por un lado, ¿qué logro tenemos? Y por otro lado, ¿qué se podría hacer con eso? Y bueno, pues ya en 2017 se dio un índice de paz que está estimado 4 años a la baja este índice. O sea, el problema se heredó. Se te cortó el Te micrófono, cortó el Carlos. audio, Carlos. Lo apagaste por ahí, no sé si pisaste. Sí, por perdón, allá. decía yo que el problema se heredó y tiene unas proporciones desorbitadas y en buena medida muy difícil de controlar. Entonces el costo de la violencia ya hoy, en el 2018, era de 5.16 billones de pesos, un 24% del PIB, 10% más que en el 2017. Estoy tratando de poner en contexto esta crisis derivada de sexenios anteriores. Y bueno, esto tiene una gran pérdida de bienestar, un gran déficit de productividad y una gran distorsión del gasto. Y pues ojalá que las cosas mejoren, pero insisto, esta es una llamada a que se concienticen y no puede haber progreso en el país con un nivel de violencia, de impunidad y de corrupción en las áreas donde está la situación de la seguridad pública y pues de los 2.500 municipios, créeme que, insisto, ustedes no conocen es que le roben algo en casa y no tengan a quién acudir. No haya una instancia que pueda acudir. Ustedes están acostumbrados a ver el policía. Hay muchos, pero muchos municipios del país que ni siquiera tienen policía municipal. Nada más para que se pongan un poquito sensibilizados en ese contexto. Muchas gracias. Sí, Carlos, muy importante tus valoraciones y nos dan la posibilidad de abrir en otro programa las reflexiones sobre lo que has puntualizado. Muy bien, pues cerremos nuestra emisión especial dándole la palabra a nuestro amigo Carlos Domínguez. Dani, yo se la daría, la pasaría primero si me das chance a Sandy, porque creo que se tiene que ir otra transmitir. Venga, Sandy, adelante, por favor. Muchas gracias, Dani. Pues yo quiero decirle a la gente que nos está viendo que vamos adelante, que ya se está dando un cambio en nuestro gobierno, ese cambio que tanto necesitamos, y para mí es un gran avance que haya pasado lo que sucedió. Desgraciadamente tiene que ser con violencia, tuvo que ser con violencia, pero eso nos está diciendo que vamos bien. Nuestro más sentido pésame a todas esas personas que perdieron a su familia, a sus familiares. Sabemos que esta persona que falleció, que iba pasando, desgraciadamente era una chica que vendían en un comercio afuera del auditorio. No era gente de las Lomas, no vivía en las Lomas, era una persona que vendía en el auditorio y que iba con otra chica con la que vendía. Su nombre es Gabriela Gómez, que falleció, le tocó un tiro en la cabeza, y a la chica con la que venía se llama Tania Sánchez y le tocó en la mano. Y bueno, ya lo bueno es que dentro de todo lo malo, Claudia Sheinbaum, la secretaria, se puso en contacto con ellos para apoyarlos lo más que puedan. Así es que, amigos, pues tenemos que tener ánimo, ser fuertes, y esperemos que todo cambie. Me despido porque tengo que hacer un enlace en vivo. Sandy, muchísimas gracias por tu presencia, te queremos mucho y te admiramos mucho más también. Gracias por tu profesionalismo y por acompañar esta emisión de Incorruptibles. Ahora sí, querido Carlos Domínguez, por favor. Ahora sí, Dani, mira, sin duda alguna, lamentable los acontecimientos de hoy
en la Ciudad de México, este atentado contra la vida el encargado de llevar ante la justicia a estos criminales que envenenan a nuestros jóvenes, a nuestros familiares, a nuestros conciudadanos, y que sin duda son los provocadores principales de la violencia que se vive en el país, ¿no? Producto de la venta de droga y el control territorial de las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Pero más lamentable aún, compañeros, es la politiquería barata que se aglutinan en un nado sincronizado, como lo hemos dicho muchas veces, para subirse al barco, en este caso, el de este atentado, e ir en contra de la cuarta transformación, ¿no? Cuando estos atentados lamentables, crueles y cobardes, pues son derivados de un trabajo de inteligencia para llevar ante la justicia a estos criminales, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con un déficit de seguridad. Por el contrario, es porque les está doliendo a los criminales lo que la cuarta transformación significa hoy en día, ¿no? Perseguirlos, arrastrarlos, ahora sí que como se dice coloquialmente, disminuirlos económicamente, y pues les está costando, les está doliendo a los criminales. Veo a un Felipe Calderón, por mencionar el caso que más hace que hasta me duela el estómago de leerlo en Twitter, porque es un cínico, es un traidor para empezar, es un delincuente que desde que se robó la presidencia de la República, para empezar, hasta sus contubernios con un cártel del crimen organizado para disminuir, hacer desaparecer a los demás, y que el país fuera controlado por solamente un cártel al que él eligió, ¿no? El cártel, en este caso, del Pacífico, el del Chapo Guzmán, hoy cártel de Sinaloa. Pues me duele mucho el estómago y molesta, como tal vez a muchos otros colegas y ciudadanos en general, criticar la acción de quienes llevan a estos criminales ante la justicia, cuando debería de asumir más su responsabilidad en todos estos hechos. Si no hubiera habido un solapador, un presidente solapador, que junto con un gobierno norteamericano permitió esa entrada de más de 2.500 armas de alto poder en la operación Rápido y Furioso, seguramente, Daniel, muy seguramente, esos ejércitos de criminales que forman parte de grupos armados de la delincuencia organizada no tuvieran esta capacidad de fuego para llevar a cabo estos atentados en contra de nuestras autoridades, de los encargados de hacerlos ir ante la ley. Si Felipe Calderón no hubiera permitido, para empezar, ese trasiego, esas operaciones donde criminales se armaron durante, creo que 4 años, 3 o 4 años que duraron estos operativos, donde cruzaban por lotes cientos de armas de diferentes calibres, pero de alto poder todas, como estas calibres 50, con las que atacaron hoy al secretario García Harfuch. Si él no lo hubiera permitido, compañeros, seguramente estas armas que hoy están siendo utilizadas por estos cárteles de crimen organizado para llevar a cabo estos atentados no sucedieran, así como tal vez muchas personas no hubieran muerto, compañeros. Tal vez compañeros periodistas, empresarios, ciudadanos en general. Esta señora que desgraciadamente iba rumbo a su trabajo acompañada de otra mujer y que resultó con un disparo en la cabeza. Si los operativos Rápido y Furioso, como muchos otros tal vez, no hubieran existido, si no hubiera habido un presidente solapador, una autoridad solapadora, un presidente municipal, un gobernador, un policía del más bajo nivel, si tú lo quieres hasta el más alto, no hubieran permitido que estas operaciones existieran, hoy los criminales no tuvieran esta capacidad de fuego, compañeros.
Por eso da mucho coraje ver, a un Felipe Calderón atacar a la Cuarta Transformación, al gobierno de México, al gobierno de la Ciudad de México, argumentando que la estrategia de abrazos y no balazos, que acusarlos con sus madres, que para empezar no tenía absolutamente nada que ver, como ya lo han mencionado aquí. Si ese tipo de personajes no hubieran confabulado con los criminales para armarlos, México no estuviera o no tuviéramos el índice o el número de muertos que diariamente acontecen en este país, compañeros. Por eso hay que hacerle un reproche siempre a los causantes, provocadores, los originarios de esta violencia, a quienes pusieron en los hombros de los criminales esas ametralladoras, esos fusiles, esos lanzacohetes, esas granadas en sus manos. Hay que hacerles un reclamo a todos esos políticos del pasado que armaron a esos pequeños ejércitos y que hoy tienen la capacidad de fuego y aparte el descaro de hacer este tipo de ataques contra nuestras autoridades. Cierro con eso. Yo Muy quería agregar nada puntuales. más muy rápidamente, Sí, perdón, Carlos. el hecho de que es hora de un gran acuerdo, es hora de cerrar filas con el presidente. No hay que perder de vista que está tratando de hacer lo correcto, que su gabinete de seguridad es hoy en día un gabinete de seguridad diferente, que son unas políticas integrales diferentes para atacar este flagelo que junto con la corrupción y la impunidad ataca de manera terminal a nuestra vida como nación. Y bueno, pues cerrar filas con el presidente y no utilizar este lamentable suceso para que sea motivo de escarnio, de empezar a atacar, como ya me imagino lo harán estos rémoras, traidores a la patria, sátrapas que buscan la menor oportunidad para poner en entredicho este gran cambio del país que se pretende heroicamente y que es muy difícil lograr, pero que con la ayuda de todos seguramente lo lograremos. Muchas gracias. Sí, Carlos. Por favor, Amir. Sí, yo nada más comentar rápidamente para cerrar el programa, agradecerle a todos los que han seguido esta transmisión, agradecerles sus mensajes de apoyo también que me han estado enviando por motivo de la situación que estamos pasando en la familia con mi madre. Les digo que gracias a Dios hoy tenemos una pequeña esperanza de que mejore. Digo pequeña porque fue muy leve su mejoramiento, pero en estas circunstancias un leve mejoramiento, pues la verdad que es muchísimo, ¿no? Eh, solamente agradecer eso y concluir mi participación diciendo que los malos estén del lado de los malos y que los buenos estén del lado de los buenos. Y desde ese punto de vista, que las autoridades se dediquen a perseguir y castigar a los que están haciendo las cosas ilegales y que las que están haciendo las cosas ilegales no los encharolen y no les den el poder del Estado para que sean rateros, corruptos, narcos, asesinos autorizados, sino que estén del lado de los malos para que corran y se tengan que esconder de lo que las autoridades los persigan. Yo creo que ese es un gran reto y ahí es de donde yo creo que López Obrador puede contribuir mucho a la nación, poner a los malos del lado de los malos y a los buenos del lado de los buenos. Y entonces, desde ahí, porque qué flojera, y de verdad lo digo, imagínense ustedes en una guerra, que el enemigo esté usando tus fusiles, tus armas, tus recursos, tu gasolina, tus patrullas, tu inteligencia, tus chalecos, todo para, ¿cómo se llama? Para combatir a los que supone que, a los que son sus aliados. Entonces, hagamos esa reflexión, que los policías que estén involucrados se pasen del lado malo, donde deben de estar, y los policías que estén del lado bueno que se queden en la corporación y que se persigan unos a otros y que gane el mejor o el más fuerte, pero de cada quien del lado donde le corresponde estar, una pelea justa. Porque imagínense, pues qué padre que ahorita pues estemos
hayamos tenido un secretario de Seguridad Pública hoy acusado en los Estados Unidos de colaborar con un cártel narco, usando todos nuestros recursos, señores, con lo que pagamos nuestros impuestos, que ni siquiera han de ellos, usando a nuestras policías, nuestras inteligencias, nuestras patrullas, nuestros chalecos, nuestras gasolinas, para ayudar a los que están haciendo el mal en nuestro país y están matando a miles con la droga y están matando a miles en las calles. Entonces, pónganlos nada más del lado correcto, eso ya es mi petición y me exhorto a las autoridades. Pongan a los malos del lado de los malos y pongan a los buenos del lado de los buenos y enfréntense como quieran, pero siempre y cuando estén en el lado correcto cada quien. Así es, Amir. Recordemos, queridos compañeros, que el comunicador Pedro Ferriz nos advirtió a todos que vendrían una serie de acciones desde el estado de Jalisco. Nos advirtió de un gobernador echado para adelante. Nos advirtió de un proceso de ruptura de los organismos empresariales allí. Luego en Jalisco vimos a esta organización dentro del ITESO en toda una serie de trabajos, de análisis, de esto que llamaríamos la Big Data de las redes sociales, señalando, atacando a diferentes comunicadores y creando casi una conciencia de que los que han defendido a la Cuarta Transformación son bots. Y luego, cuando sucedieron las acciones de la muerte de Giovanni, que fueron ocultadas durante un mes, tanto por el gobierno municipal como por el gobierno estatal, donde estas ocurrieron, ¿sí? Sucede una acción ciudadana que fue reprimida. Los ciudadanos fueron llevados casi como terroristas a penales de máxima seguridad, que después fueron liberados. Desaparecieron jóvenes durante un lapso de tiempo y operaron personajes no identificados con ninguna corporación dentro de estas acciones de represión a los ciudadanos. A diferencia de lo que hemos visto en la Ciudad de México, donde los policías traen una identificación y trabajan por el respeto a los derechos humanos, en Jalisco vimos exactamente lo contrario y vimos a parapolicías actuando. Y hoy vemos de Jalisco a un cártel atentando contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. De muchas de estas cosas nos advirtió en su momento Pedro Ferriz, en esa comunicación con empresarios, donde seguramente algunos de ellos lo exhibieron, dando a conocer la grabación de esa conversación. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que es un momento muy importante, queridos amigos, para que el gobernador Alfaro, que no trae barbas y que no las puede poner a remojar, ponga las manos sobre la mesa en la relación con el Ejecutivo Federal, porque no puede ningún interés personal estar por encima de la relación necesaria con el gobierno federal en un momento tan importante como este, donde se congelan cuentas. Hay que señalar también que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló del estado de Jalisco, de 3 municipios, que son Autlán de Navarro, El Grullo y Juchitlán, justamente aquí donde sucedió la muerte de Giovanni. Las cuentas están congeladas por vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, señor gobernador de Jalisco, a usted lo pusieron en la mira de los ciudadanos del país. Habría que agregar que a todo este interés se suman pues un endeudamiento muy grande para el Estado y que también se hizo mención de la presencia de un personaje pues que ha sido nefasto dentro de la comunicación política, JJ Rendón. Con todo lo anteriormente dicho, ponemos la lupa sobre el gobierno de Jalisco,
porque en el interés periodístico y de análisis, estas cosas no las debemos de aislar, las debemos de analizar. Muy bien, queridos amigos, yo me despido a nombre de mis compañeros, solamente haciéndole una pregunta a cada uno de los que están aquí, comenzando por el hombre de mayor experiencia y que ha sido también un luchador social, un doctor en economía por una prestigiada universidad en Estados Unidos y un hombre de gran sensibilidad en las mañaneras, nuestro amigo Carlos Cabeza. ¿Tienes audio, Carlos? Sí, cómo no, Ok, Daniel. te tengo una pregunta para ti. La respuesta es sí o no. ¿La aceptas? ¿Cómo no? Claro. ¿Calderón sabía? Claro que sí, sabía. Y estamos... Gracias, Carlos. Bueno. Gracias. Una pregunta sí o no para nuestro amigo Amir Ibrahim. ¿Calderón sabía? Claro que sabía. La misma pregunta para Carlos Domínguez. ¿Calderón sabía? Claro que sabía. Y yo digo que Calderón sí sabía. Y a mí me lo dijo el general Tomás Ángeles de Aguajare. Esto fue Incorruptibles, periodismo de combate.